plantas, en la mayoría de los casos sin ninguna planta. Así no hay algas, hay algas pero son beneficiosas. Entonces, bueno, os voy a hablar de ciclos africanos, concretamente de los malawi, que son los que podemos decir son más fáciles de mantener, sobre todo en el agua de Madrid. Poco a modo de índice, pues vamos a empezar a hacer una introducción a lo que es el lago Malawi y los diferentes grupos de especies que lo pueblan. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapita del lago Malawi y al lado un poco una foto de la profundidad. Indicar que el lago Malawi es un lago muy grande, de hecho baña 3 países, que son Mozambique, Tanzania y el propio Malawi, y tiene una extensión de 600 kilómetros, es decir, es como media España, no es un laguito como el Valmayor, estamos hablando de un señor lago en condiciones. Son 600 kilómetros de largo por una anchura media de 80 kilómetros. Entonces, vamos, dentro del mismo lago hay muchos biotopos diferentes. En cuanto a profundidades, más o menos hay entre 400 y 700 metros, pero para peces solamente las 200 primeras son viables, debido a que más abajo de 200 metros el oxígeno disuelto del agua ya es muy pequeño y es muy incompatible con la vida de los peces. Pues bueno, dentro del lago incluso hay islas, hay muchas islas, que de hecho muchas de ellas dan nombre a las diferentes especies. Cuando hay tantas variedades que muchos pues, se suelen nombrar con el género y después el nombre del lugar donde se encuentra. Por ejemplo, pues están de especies, lo de, yo que sé, de los Cockerel Rose, el Pompo Rose, el Halo Reef, hay un montón, de hecho, ya veremos que hay un montón de especies de Malawi muy diferentes, pero más o menos todas se pueden tratar de formas parecidas siguiendo unos 3 grupos que luego mencionaré. Bueno, en cuanto a parámetros, el lago, más o menos, el pH oscila entre 7,8 y 8,5, debido al carbonato disuelto del agua que no es igual en todas las zonas. Y vamos a seguir. Entonces ahora voy a explicar un poco los 3 tipos de grupos de especies que existen. Son los mbunas, los peacocks, los nócaras y los afrocominos. En cuanto a mbunas, pues bueno, esas son las familias, los géneros que existen, no los voy a leer porque son bastantes. Pero así en términos generales puedo decir que son los peces más populares del Malawi, los más comercializados. De hecho son los que se nos suenan venir a la mente cuando alguien pues, tiene un poco el concepto de acuario africano. No fluvial, que el fluvial pues, cosas tipo cribense, cosas así, esto no tiene nada que ver con los fluviales. Bueno, por otra parte los mbunas son los más fáciles para empezar, porque suelen ser peces bastante resistentes y las características que requieren se parecen más al agua de Madrid que a lo mejor otro tipo de peces que son más especialitos o otros que no son ni de Malawi, como es el tanganica, que requieren unos parámetros más modificados, que aparte son especies más, aparte de más caras, más delicadillas. Estos peces, ser los recomendados para empezar, tenéis que tener en cuenta que son los más agresivos. Por tanto, hay que tratarlos entre ellos, no con el que los cuida. Que también. Con excepciones. Me ha mordido algún pez también de estos, pero no suele desgarrarte ni nada. Se nota. Bueno, en términos generales son unos peces muy coloridos, destacan sobre todo tonos azules, amarillos, negros, blancos, naranjas, y son en su mayoría herbívoros, de tipo embuna. En cuanto a tamaños, pues tenemos desde los más pequeños, son géneros Tilotilapio y Eutropeus, que van desde 7 a 10 centímetros, hasta los más grandes, como puede ser un Pseudotropeus, que puede alcanzar hasta incluso los 20 centímetros. En cuanto a requerimientos, ese tipo de peces, pues básicamente la iluminación tiene que favorecer las algas, al contrario que lo que comentaba antes Juanma, porque al ser herbívoros hay determinados tipos de algas que son buenas para estos peces, que de hecho son buenas para su alimentación y se las van a comer, se les va a ver coteando las rocas, por eso que aquí la luz para que forme algas, o sea, lo contrario a lo que nos han comentado antes. Bueno, el siguiente grupo es el de los aulonócaros o peacocks, son los más pacíficos, suelen ser unos peces muy tranquilitos, no dan problemas entre ellos, y en el lago suelen mantener entre 7 y 20 metros de profundidad. Son también los más coloridos, como podemos ver en este ejemplar, unos ejemplares que he mantenido yo. Se caracterizan por un gran colorido, con azules eléctricos, colores amarillos, naranjas, rojos, pero a diferencia de los embunas, estos son carnívoros, no son herbívoros. Entonces eso tenemos que valorarlo a la hora de configurar nuestro acuario y la alimentación que les vamos a dar. En cuanto al tamaño, estos peces suelen crecer entre 10 y 25 centímetros. Y por último, los haplocominos, que hay un follón, hay 20.000 géneros, ahí los tenéis todos, que vamos, no merece la pena ni leerlo. He destacado aquí un poco como los más comercializados, los copradicromis, los diminicromis, los peridocromis, las protomeas, que son un poco los que más se comercializan. Pero variedades, vamos, son géneros y dentro de cada género hay unos cuantos millones de variedades, ¿sabes? Es un mundo muy muy extenso. Muchos de hecho no se consiguen en red comercial porque no habría tampoco público como para absorberlos, son ya cosas muy muy específicas. Bueno, en este grupo
son grandes depredadores, de hecho son peces piscívoros, es decir, se alimentan de otros peces generalmente vivos. Por eso hay que tener un cuidado también al mantenerlos y al ver la proporción de los que mantenemos, los tamaños que tienen para no favorecer el canibalismo. Crecen entre 15 y 35 centímetros y también son muy coloridos. Entonces, como he mencionado, hay tres tipos, pero ¿podemos mezclar entre ellos? Pues evidentemente no, porque no todos al menos. Por ejemplo, cuando sembramos de embunas y olonócaras, no es adecuado mezclarlos porque tienen alimentación diferente, es decir, los embunas son herbívoros y los olonócaras son carnívoros. Además, los embunas son agresivos y los olonócaras son tranquilos. Entonces ya tenemos ahí dos puntos que harían que mezclarlos es problemático, porque los embunas te corean las olonócaras y además tú no puedes echar un tipo de alimentación, pero el pez cuando ve un grano no sabe si es de base cárnica o de base vegetal. Entonces puedes llevar a que no tenga la alimentación que requiere. Pues tenemos la opción de embunas y aplocromis. Estamos en el mismo caso, aunque los dos son bastante temperamentales, la alimentación hace que no sea adecuado mezclarles. Y por último, en cuanto a olonócaras y aplocrominos, sí puede ser recomendable mezclarlos siempre que la regla del tamaño se respete para que los aplocromis no se coman a los olonócaras. Pero al tener hábitos de... o sea, son los dos carnívoros, entonces podríamos llegar a mezclarlos porque también comparten parámetros en su más o menos mayoría. Bueno, esta es un poco como introducción a lo que es el mundo del Malawi y al mundo de los africanos, y ahora algo ya un poco más práctico es que necesitamos si queremos montar un acuario de este tipo. De hecho, os voy a enseñar pues, fotos de diferentes tipos de acuarios para que veáis las características y un poco pues, indicarle cómo podemos proceder. Bueno, en cuanto a parámetros, estos peces requieren, hablo en términos general, más que sobre todo en embunas, que son los que más se comercializan y los que más podemos encontrar a precios asequibles, que los que he dicho recomiendo empezar. Un pH entre 7,6 y 8,7, el ideal está en torno a 8,3. Durezas entre 6 y 10 y temperaturas por entre 24 y 26. Es importante también, a la hora de conseguir los parámetros, cuidar la oxigenación, porque como estamos moviéndonos en pHs altos, eso tiene dos efectos. Por una parte, que la oxigenación en agua es menor a pHs altos, entonces pues tenemos que, en plan, pues, por ejemplo, en contrafiltración, intentar poner las salidas por encima del agua para favorecer la oxigenación, colocar incluso oxigenadores, bombas de circulación, y después cuidar mucho la filtración, porque el problema es que el amonio y el amoníaco, cuando estamos en pHs altos, prima el amoníaco, y el amoníaco es considerablemente más tóxico que el amonio para los peces. Entonces, ¿el qué? Que también es volátil. También es volátil, sí, pero tarda un tiempo, entonces no es, hay que tener mucho cuidado con la filtración. Una pregunta sobre lo que has dicho de la circulación del agua y la oxigenación. ¿Estos peces están acostumbrados a vivir en corrientes? Es un lago, pero es un lago que hay corrientes. O sea, podríamos poner bombas de circulación. De hecho, yo en el mío uso bomba de marino, sí. Luego lo pensaba con la transacción, pero si yo uso, de hecho, en un 200 litros una bomba de circulación son 3.000 litros hora, o sea que... Y no tiene ningún no problema. van bailando, no van perfectos, de hecho están acostumbrados, es un lago de 200 kilómetros, es casi un mar. No se marean, no están ahí contra la pared, no hay problema. Bueno, esto en cuanto a parámetros, por tanto, los parámetros hay que modificarlos en un principio, porque el agua marino no sale a 8,3. Para esto voy a enseñar un poco los métodos. Un método es mediante la decoración, se puede favorecer, por ejemplo, con rocas calcáreas, con arena coralina tanto el sustrato como en el filtro, o si no también mediante sales, eso luego lo comentaré. Bueno, la urna. Como he comentado, son peces grandes, por tanto estamos hablando de urnas grandes. Necesitamos de base para unos embunas de 200 litros, 250 hacia arriba. Al no haber plantas, la altura un poco nos da igual, de hecho, la gente suele usar urnas altas, no tiene por qué haber problema. Y después, lo que yo digo, tiene que ser acuarios grandes, si te gustan los africanos y tienes un acuario pequeño, no te puedes meter ese tipo de peces. Pues por ejemplo, plantearte a lo mejor montar un tanganica de conchícolas, cosas un poco más, de peces más pequeños que no requieren tanto tamaño. Montar un Malawi, de embunas o de olonócaras en menos de 200 litros, pues hay gente que lo hace, hay gente con conocimientos que cambia mucho agua, selecciona muy bien los ejemplares, pero yo no lo recomiendo, de hecho, y menos para empezar. Bueno, en cuanto a decoración y a sustrato, básicamente son peces que también son muy excavadores, les gusta mucho excavar por el fondo, te van a desordenar todo, te la van a liar bastante, entonces arenas finas, colocar arenas sencillas. Yo personalmente cogía arena del Leroy Merlin, 25 céntimos el saco de 5 kilos, se lavaba y al acuario. Ningún problema, como no hay que plantar, no requerimos ningún tipo de sustrato especial, lo más barato suele funcionar. Después también recomiendo, como sabéis, son acuarios generalmente con rocas, entonces yo recomiendo poner antes del sustrato en el fondo una placa o de metaquilato, algún plástico, pero como digo, son peces que escarban, te la pueden liar, y si no tienes protegido el fondo,
puede pasar que alguna roca se desplace, lo que sea, y te pueda dar algún sustillo. Porque como, bueno, aquí traigo unos ejemplos, dos tipos de rocas muy típicas, son rocas de este estilo, son con cuevas, con recovecos. El objetivo en plan con esto es construir una estructura más o menos estable, como el caso aquí de la derecha, donde los peces pues, se puedan meter, puedan tener sus escondites. Entonces, como digo, el fondo tiene que ser estable y la estructura estable para que, en caso de que se entierren por un lado, no se te venga todo abajo y no te casque la urna. Otro caso, aparte para no cargar mucho el peso, que yo recomiendo es el de piedra de este estilo, que es un tipo pómez, porque aparte de no pesar nada, son porosos, lo cual favorece la filtración. Es un símil un poco a puede ser una roca ya en marino, que no va exactamente igual, pero es un material filtrante. De hecho, al tener corrientes, porque tú estás haciendo la corriente, forzas a que esto aloje bacterias que favorezcan la filtración de nuestro acuario. Entonces, pues eso, tenemos nuestro sustrato, montamos una estructura de rocas más o menos a nuestro gusto, hay 20.000 tipos de rocas, vamos. Esta me la regalaron, pero vamos, tenía más parecidas. Esto es rocalla del Leroy Merlin o de Verdecora, cada piedrecita de estas 2 euros, esto es mucho más barato que comprar 20.000 millones de plantas, de Trópica y de esta gente. Esto estamos haciendo un sustrato de 25 céntimos y de unas rocas bien tochas de a 2 euros cada roquita. O sea que esto es un acuario más o menos barato. ¿Y la otra de dónde? Esta me la regalaron, estas son difíciles de conseguir en Madrid porque es tipo pome. La verdad que yo sí lo he visto por Getafe, pero más pequeña. Si ronda a 20 euros el kilo. Son más ligeros. En las tiendas de jardinería esto no pesa nada. En tiendas de peces... La cámara, ten cuidado. Empieza con 2. No pesa nada. Ya lo sé, yo tengo una. Y en tiendas de Getafe, de peces, lo he encontrado, pero no de ese tamaño, más pequeño. Esto puede llegar a ser una bacteria y hacer Es muy porosa. De hecho, algunas, mira, esta para mí pesa todavía menos. Algunas pesosas, esta no pesa nada. Yo son las que más recomiendo por eso, porque no pesan nada, no te van a dar problemas con la estructura. ahí te crece alga también. Menos, crece menos alga, crece más que esta. Yo las alternaba. ¿Y cuál es la más biotópicamente adecuada? Esta. Rocalla pura y dura. Sería esto de la A ver, la pizarra es muy lista para hacer cuevas. No, luego allí no la hay. Que puedes usarla, puedes. Si es muy estricto y quieres un biotopo auténtico, allí no hay pizarra. Tú puedes ponerla, no te vas a modificar ningún parámetro. Esta es, lo bueno que esta es calcárea y casito de roca. Bueno, seguimos. Una vez que tenemos nuestro acuario montado, nuestra base de plástico, un sustrato baratito de 25 céntimos, nuestras piedras de 2 euros. Vamos al tema de iluminación. Este señor hablaba de no sé cuántos miles de vatios para muy pocos litros. Yo aquí digo, tanta luz como la se necesita para que se vean los peces. Y ya está. Nada más. Y ya te formarán las algas seguramente, porque son algas de estas marroncillas, que luego se vuelven verdes. Entonces, lo que sí que recomiendo son temperaturas de color en plan frías de 10.000 kelvins, incluso a gente que usa hasta actínicos de marino. No es por nada, es porque se ven más bonitos los acuarios así. Son unos peces muy coloridos, con iridiscencias, ese tipo de iluminación favorece que se vean mejor. Entonces las tiras de LED nuevas que hay están estupendas. Te decían que no... LED para la cocina, no sé, yo pero claro, que las hay en pantallas de marino, de estas que tienen los espectros y el atardecer, el anochecer es una fijada, cosas fijadas, pero que podrían para este tipo de acuarios sí serían a lo mejor adecuadas. Sí, claro. El LED de tuning azul, porque es que el objetivo es que se vean los peces, no necesitas un LED muy fino que te hile una temperatura de color, un CRI, el pulta, estas pijadas que las dejamos para la gente. Sí, pero que en plan, o sea, en plan más económico en cuanto a consumo, podrían aplicarse los LEDs. Sí, a lo mejor te has comprado una pantalla de 200 euros cuando un tubo de... no sé, es ya para No, pero mira, hay de 40 duros, que pueden acoplar, bien explico, claro, esas. Sí. Yo digo, esa no tengo una pantalla de 200. Puede valer, sí. Ya. Pero pues eso, la iluminación tipo lo más fría, algo sencillito, es para ver los peces y nada más. Sí, eso fría, de 10.000 millones para arriba. Vamos, no puedes poner la calidad si quieres, no influye mucho con el pez. Lo que digo el motivo es porque favorece que se vean más bonitos, es algo meramente visual y meramente estético. Si podemos Fotoperiodo 6-8 horas, un poco a gusto del consumidor, se acostumbrando para que no vuelvan a los peces. Aquí digo, no hay que tener un control de plantas, no, esto es un poco más... Es un acuario sencillo, esto es mucho más fácil. ¿Se podría poner alguna planta? Pregunto. A ver... Que no se la vayan a comer. Bueno, porque los hormonas son herbívoros, con lo cual... Desde el punto de vista biotopo es una aberración para los puristas.
Vale. Es como cuando tú vas a Londres y ves el bocadillo de paella, pues esto es un poco raro, ¿no? Sí. Tú va el hombre que iba ahí, de hecho es una cosa y dices, esto no es lo de mi tierra. Pero bueno, poder ser, a lo mejor una nubia tocha. Anubias o algo así muy... No sé, o sea, realmente se la zampen. O les tienes muy bien alimentados y muy acostumbrados, se la zampen. Yo luego no lo recomiendo. Y rótala ya. Bucefalandra. Sí, bucefalandra la verdad que sale baratito alimentarlo con bucefalandra. Es recomendable. ¿Dónde está? Bueno, vamos con el tema de filtración. Como he comentado, son unos acuarios que requieren ir muy potentes en filtración. Aquí he puesto el ejemplo de un filtro de ese señor que está ahí, que es un filtro tocho, porque faltan filtros de verdad. Tocho como él. Tocho como él, sí. Es un bidón 60 litros, sí. El mejor filtro. De hecho, yo, digamos, a modo de ejemplo, en mis 200 litros tenía, creo que iba sobre los 3.000 litros hora en potencia, y en capacidad filtrante creo que eran unos 20 litros. Es decir, se recomienda eso, entre 5 y 10 es el volumen en cuanto a caudal y un 10% en cuanto a volumen de material filtrante. Y como he dicho antes, se recomienda, o sea, no es malo, en serio, meter una bomba de estas de olas, de movimiento de marino. Filtración sobre todo biológica. Filtración sobre todo biológica, sí. Bueno, algo de mecánico, porque los bichos cagan que te cagas. Un pez así te echa una mierda así. Y comen bien. Estoy grabando, macho. Escuchen el tartaco. Que esto lo envía a España. Están parando las pedas. Pero parte biológica pero tiene algo de mecánico, porque si no... Si cagas, que te cagas. El agua es simplemente que la calidad del agua. Tendrás gran exceso de nitratos, fosfatos y tal. Sí. Cambios de agua. Cambios de agua, ahora voy con ellos, sí, tocho. Bueno, como he comentado eso, mucha filtración por la relación que he comentado desde DH3-NH4 y por la oxigenación, lo de poner las salidas en superficie para que rompa la parte superficial, y meter bombas de oxigenación. Y como digo también, por parámetros puedes recomendar en tu filtro usar como uno de los materiales la arena coralina por su propiedad de calcárea de subir el pH y las purezas. Bueno, alimentación. Pues esto tiene que ser adaptada a cada especie. Como he comentado, tenemos casos de herbívoros, casos de carnívoros. Por ejemplo, en el caso de los embunas, son herbívoros. Entonces yo siempre recomiendo, pero esto ya no solo para africanos, cualquier tipo de pez, una alimentación variada, alimentar con diferentes compuestos, diferentes marcas, diferentes tipos de alimentos. Voy a explicar un poco lo que hacía yo, en lo que es recomendable en el caso de embunas. Eso es un pequeño calendario, pienso yo aquí, lo que más o menos seguía. Para mí el alimento, no me paga la marca ni nada, el mejor alimento para africanos es este, el de Life Spectrum Cyclic Formula. Este alimento es buenísimo, es muy equilibrado y la verdad que casi todos les encanta. De hecho ahora os pondré un pequeño vídeo donde se ve cómo se lanzan como locos los míos a por este alimento. Es el que usaba más días, pero como digo, como no me gusta dar siempre lo mismo, me gusta alternarlo. Entonces otras opciones para ese tipo de peces muy recomendables son por ejemplo la espirulina, bueno, la marca de esta es la de Tropical La Forte, porque es la más concentrada que encontré. Entonces es muy recomendable alternarlo, de hecho hace un par de días lo solía poner. Otra marca muy parecida a espirulina es la clorela, los Sikem la comercializa. Otro tipo de comida muy buena para este tipo de peces es la de New Era. Hay dos botes, hay dos tipos, este es el bote verde que es el vegetal. Si mantenemos por ejemplo olonócaras tenemos que comprar también el bote rojo que es ya proteína de tipo animal. De hecho si mantenemos los que son carnívoros, otro tipo de comida también de Sikem es la de Cyclic, que es la que es pues ya de contenido más animal. Y luego, bueno, si pongo aquí los domingos, también dar un poco, aunque sean herbívoros, un día mejor a la semana o cada 15 días se puede dar un poquito de congelado, un poco de artemia, algo como de papilla, no abusar de ello, algo muy esporádico, pero también les puede venir bien. Un premio, sí. Bueno, voy a enseñar un momento que es cortito el vídeo que he comentado. Entonces Royal Canin, como aconseja Juanma, nada, ¿no? Cada cual que haga lo que quiera, unos callitos ahí, no sé. No, esto es el acuario que tengo yo de Malawi. Le estoy echando, de hecho, el producto es este. Como veis, en la parte derecha está la bomba que he dicho, es una bomba de marino. Y vamos, suben como locos. En cuanto lo ven, son el medio que como veis, son peces coloridos, peces de un tamaño considerable. Y las rocas que veis son como las que tengo aquí. De hecho, algunas son de ahí. ¿Has dejado los peces sin roca? ¿El qué? ¿Has dejado los peces sin roca? No, acá mismo no, pues no, tuve que desmontar hace un par de meses. Una pena, ¿verdad? Bueno, como veis, eso suelen ser, de hecho, acuarios, ahora luego comentaré, densamente poblados, porque como son peces agresivos, un poco para favorecer
básicamente que se repartan las hostias, aunque suene mal, pero es así. Bueno, voy a cortar el vídeo porque tampoco es un plan de extenderse con el vídeo. Un poco como ejemplo para que veáis el movimiento que tienen, cómo comen. Después también tener cuidado con hibridaciones y con peces morfológicamente similar a la hora de seleccionar las proporciones machos-hembras. Bueno, lo he comentado, lo recomendable es poner un macho para cada 3-4 hembras, que se pone con 2, 3, 4, incluso más los machos. Los machos son bastante agresivos y como que digo, pues son agresivos con otros machos, con las hembras en menor proporción, por eso se ponen más, pueden ser agresivos con peces que morfológicamente ellos los consiguen similares, pero también hay que tener cuidado en eso. Bueno, luego también yo no recomiendo nada, no me con peces que no sean malawi, es decir, en comunitario para mí los africanos no tienen cabida. Yo me parece algo bastante aberrante en cuanto a parámetros, con el comportamiento yo no lo recomiendo. Cada cual decide entre cosa con lo que quiera, puede poner un malawi con un goldfish y con un neón, allá él. Yo no lo vería mal. Bueno, ya para terminar voy a comentar un poco de mantenimiento. Pues cambios de agua importantísimos, porque como digo, al tampoco haber plantas, la única parte mala que no haber plantas es que ahí no hay esa ayuda a la filtración, pero sí que están los buenos filtros, la roca. Yo recomiendo mínimo 50% semanal, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. 50. Yo hacía 50, incluso algunos hacía más, nunca he tenido problemas. Anticloro siempre importantísimo, aunque él diga que no, para mí, sobre todo al no haber plantas. El Seek and Pray, para lo que gasta, o sea, no es tan caro, es un poquillo caro, pero en cuanto al rendimiento es muy rentable. Y eso sí, es importante que aquí los cambios no son a capón, porque al tener unos valores diferentes en agua de grifo y en agua del acuario, hay que realizar el tratamiento del agua. Para eso existen unas sales, como por ejemplo las Malawi Victoria Bajas de Seek, o también se pueden, hay 20.000 guías con sales que se pueden comprar en riesgo. Entonces yo lo que os recomiendo hacer es, pues tú preparas en un bidón donde puedas el agua, las sales, lo remueves un poco con una bomba, sacas y metes para intentar que... estos peces son muy resistentes, de hecho, a cambios, pero a cambios que sean secuenciales. Y a lo mejor el pez, pues su ficha te dice que tiene que estar a un pH tal, puede estar un poquito menos, pero lo que va a tolerar mal es que en el cambio haya una bajada o una subida brusca de algún parámetro. No pierdes la estabilidad. Por eso hay que intentar que el cambio sea lo más parecido posible a los valores de origen. No tanto intentar clavar el valor exacto de ficha o de biotón que diga el correspondiente a la zona del agua donde se encuentra, sino que en cada cambio no haya un cambio brusco, que es lo que de verdad puede afectar a la salud del pez. Bueno, en cuanto ya para terminar, en cuanto a enfermedades de estos peces, hay que comentar que al trabajar con pHs altos y con dureza son peces bastante resistentes, muchos patógenos no resisten a esos valores, pero sí es muy importante, como he dicho, es controlar la oxigenación. De hecho, mucha gente le paga los palabras por problemas de oxigenación. Porque al tener muchos peces, pHs altos, plantas para oxigenar. Hay plantas. pHs altos, importantísimo eso, lo de oxigenar. Se asfixian, vamos. Se asfixian, sí. Se asfixian. Es lo más importante. Buena filtración y buena oxigenación, poca de circulación, la flauta por encima. Y bueno, así esto es un poco el plan de introducción, no quería extenderme. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, algo que quiera... ¿Sería conveniente cambiar la decoración una vez a la semana precisamente para rebajar la tensión? ¿Para? Rebajar la tensión, mientras que están buscando otro sitio donde ubicarse. No, hay un problema. Conseguir una colocación de piedras grande y estable es difícil, que no se te caiga, que sea estable es difícil. Cambiarlo de vez en cuando sí, de hecho lo que se suele hacer es cuando hay un pez en concreto que es un capullo, es sacar ese pez, que los otros se reubiquen por su propio método, por una semana, 15 días, lo que sea, y luego reintroducirlo. Y es posible que los otros se hagan fuerte en cuanto a especies. Siempre va a haber uno que es el alfa, que es el crack y con el que nadie se puede hacer. Lo cambiar de vez en cuando no puede ser, no tiene por qué ser malo eso. Tiene que buscar estructuras que sean estables desde el punto de vista de que no se te derrumbe, que tenga sus cuevas, sus escondites, que si escabe no se te vaya todo abajo. No te cargas el acuario, vamos. ¿El qué? Que no se te cargue el acuario. Sí, básicamente. De hecho, yo recomiendo poner la roca incluso antes que el sustrato, para que la roca apoye directamente sobre el fondo, porque si no, como te empiecen a escarbar, si te inclines y te venga encima, vamos a ver, esto que está lleno de aristas contra el cristal, hay vídeos en YouTube, cualquiera que lo vea, el típico acuario que casca y se va a todos los suelos, es una desgracia muy grande. Sí, sí. ¿Se puede introducir algún tipo de pez blanco africano? ¿Algo estilo Sinodontis? Sí, Sí, se podría introducir, sí. son los únicos que se pueden introducir. Hay gente que mete ancistros, a mí me parece mal, porque el ancistro va a sobrevivir. A ver, en cuanto a
violencia no va a tener problemas, pero la gente va a estar ahí sobreviviendo, está agonizando ahí. Yo lo he visto, hay mucha gente que de hecho lo recomienda, yo no lo recomiendo. Pero si no sería de principios del lago, ¿no? Porque es un pez. Sí, hay distintas especies de sinodontis. Pero el común de la teta es como el Sí, el Euterus, el Mendero, el Libensis. Sí, sí. No creo que es específico. Habría que buscar un. Es que como no lo he tenido, ahora no recuerdo cuál. Sí que hay algunos que en el lago. Sí. Pero son adecuados para. Por parámetros, sí. Por agresividad. Son unos animales tranquilos, sinodontis, no están todo el día escondiendo o por el fondo. Y a la hora de la introducción de los peces, de los líquidos, como has dicho que los tenemos que hacer en gran cantidad y como una especie Sí, de regla o... Sí, para no que las bacterias no se disparen. Claro. Yo recomiendo meter, si tú pues, diseñas que vas a meter de una especie, pues un macho con 3 hembras, por ejemplo. Pues metes o las 3 hembras primero y luego el macho, o ese macho y las 3 hembras, pero no metas ya otras especies. Si vas a meter 2 especies, por ejemplo, yo tengo mi acuario y voy a meter pues 3 especies. Pero yo estoy montando el acuario, un acuario grande. Sí. Y tengo que bueno, voy a planificarme la introducción de los peces. Me gusta meter 30 peces, 40 peces. Sí. ¿Cómo me tengo que planificar la introducción de los peces? Yo lo haría por especies. O sea, meto una especie, luego meto otra, luego meto otra. Sí, yo lo haría así. ¿Con cuánto tiempo de intervalo? Pues si mides cuando veas que no te ha disparado nada, y si no, pues mételo cada 15 días o así, más o menos. Son peces bastante longevos, de todas formas, estos peces, algunos duran 12, 13 años, o sea que no hay prisa como a lo mejor unos cílidos más, como los enanos que te duran menos. Y puedes meter con más calma, suelen ser acuarios a largo plazo, no es un acuario que, una vez que tienes acuarios africanos, son peces que suelen durar bastante. Y aguantan bastante los nitritos y fosfatos altos y todo eso. El problema es lo que he comentado por el exceso de pH. El agua es muy importante en este caso. O sea, aguantan a cierto punto. O sea, cambiar mucho agua en buena filtración. Es la clave aquí. Claro, es que cambias agua tienes que usar más buffer para amortiguar el agua. Sí, eso sería un poco tener mano. Ten en cuenta que tú, esto también te ayuda a que suba. Entonces ya es un poco la experiencia que te da. Cada vez no hay que añadir tanto, porque también tienes que correr en el filtro, es un poco ya ir balanceando. Porque pones arena por ahí. Claro, tú subes una parte, pero otra parte te la vas a subir a por claro, lo que tú echas es sube instantáneamente, el otro es más gradual. Es un poco el equilibrio. Ya... Por ejemplo, si haces una sal propia, ¿no? Sí. Compras las principales, Sí. carbonatos, no son como el marino que necesita oligoelementos ni trazas ni nada de eso. Simplemente son parámetros, es pH, son pH y dureza. No, aquí no necesitas micros, macros ni pijadas, aquí no hay corales, no hay... A veces no es... O sea, no es, por ejemplo, si está alto de tal elemento, sube mejor el color o tal. No, el color, hombre, por alimentación sí que puede variar por betacaroteno, cosas así, pero en cuanto a parámetros no tiene por qué afectar. O sea, son peces que les puedes dar productos colorantes de estos, entre comillas, para... Sí, se puede aportar el color, yo no lo recomiendo, yo no creo que sea concurso siquiera, no. Parece a los peces, dejarlos ahí tranquilos, disfrutar de ellos y no intentar doparles ni darles cosas popularistas. Me parece ciclar a los peces, en darles preparados comerciales para... Eso ya luego le dejamos al de los discos, que los dope, que él se sabe esas cosas, yo ahí no. ¿Y las rocas en cuanto a la decoración? ¿Necesita estar alejado o puede estar pegado al cristal de la puerta? Que haya algo de espacio por circulación, porque va a tener ahí un poco de acumulación de mierda y de agua anóxica, que ahí no... que llega en circulación. Lo ideal es... Hay gente que los pone o pegados del todo, para que no haya casi nada de espacio, o en el centro. Yo los tengo en el centro. O sea, algo tipo montaña hacia el centro todo. También es un poco al gusto, pero eso, lo que no puede haber es una escena de circulación, porque ahí vas a favorecer acumulación de residuo, zonas de baja oxigenación. ¿Alguna pregunta más que ya estamos acabando? Una pequeña pregunta. La última. De los enagunas, los manonsis estos. ¿Los? De manonsis creo que son. De Matroni. De Matroni, eso. Son muy llamativos, pero he leído que son muy problemáticos. Eso A ver, son problemáticos si los metes con alguien que no deben estar. O si tienen un acuario muy pequeño, o si no tienen los otros espacios para esconderse. Siempre que tú más o menos lo hagas un poco con cabeza, con criterio, tengas el acuario bien verificado con tu estructura, tengas compañeros adecuados, no tiene por qué dar problemas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Espero que os haya gustado y que os interese un poco más este mundo. ¡Bravo!